¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Rostros con Historia. El día de hoy tengo invitado a una persona muy especial para mí. Es amante de la naturaleza, de la cultura y la historia de nuestro cantón. Tengo el placer de tenerlo a mi lado a Arcesio Torres, mi papá. Bienvenido. Gracias, Vinicio, y un saludo cordial a todos quienes tienen la oportunidad de ver este video. Es un placer para mí estar en este programa, un bonito programa que nos da a conocer los rostros y aquellas personas que dejaron huellas y aquellas personas que también están haciendo huella en nuestro cantón. Primero quiero también agradecer a los miles de mensajes que nos han enviado a nuestras páginas. Gracias a todos por esos mensajes de apoyo, de felicitaciones por el programa que estamos haciendo. Sus nombres completos, Bueno, soy Arcesio Maximiliano Torres Valdivieso. sus papás, sus nombres de sus papás. Mi papá Fidel Torres y Margarita Valdivieso. ¿Cuántos hermanos son? Somos 9 hermanos, yo soy el primero. ¿Hijos? 3 hijos, Vinicio, tú, Marcia Lucía y Tatiana. ¿Nietos? ¿Cuántos nietos tiene? 3 nietos que están hasta ahora. ¿Cómo era su niñez? O sea, en el hogar. Bueno, yo nací el 18 de mayo de 1961 en la casa de mis padres y luego empecé a unirme, a convivir también con mis abuelitos. Es ahí que y me gustó la naturaleza, aprendí a amar la naturaleza, aprendí a amar los animales, a cuidar los animales y también a cultivar las tierras en cierta parte. Ya cuando entró a la escuela, qué escuela estudió? Bueno, yo estudié de primero hasta quinto grado en la escuela García Moreno, donde tuve la oportunidad de ser el abanderado de esa escuela. Más o menos se acuerda de los profesores, Me quiénes acuerdo eran. de los profesores Benjamín Guarnizo, Héctor Vaca, también el profesor Nerio Hidalgo Rivera, que aún vive todavía él. Y con este profesor fue lo que tuve las mejores notas, salí de abanderado. También estuvo de profesor el Raúl Calle, también fue mi profesor. Luego ya de la niñez comienza la etapa del colegio. ¿En dónde estudió? Bueno, en ese tiempo en el colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo había el sexto grado. Es así que ahí terminé la primaria en el colegio. Y de ahí fui al primer año, primer curso que se llamaba, al primer curso del colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo, como digo. Y aquí terminé la primaria en la secundaria, perdón, en 1980, donde también tuve la oportunidad de conseguir un diploma de conducta. También fui nombrado el mejor deportista de ese colegio. Y siempre me ha gustado no estar en los últimos, sino siempre en los primeros lugares en lo que se pueda. Actualmente están haciendo una reunión de exalumnos de las promociones. ¿Cómo está esa iniciativa? Bueno, gracias a unos valientes compañeros exalumnos de la Unidad Educativa Monseñor Luis Alfonso Crespo, me han designado como su presidente, el compañero licenciado Silvio Jiménez, vicepresidente, y algunas personas más que están en la directiva central. De ahí tenemos algunos coordinadores, se está planificando para este mes de octubre, el 10 y 11 de octubre. Como es feriado, se pretende el día viernes a las 9 de la mañana hacer una misa eh, solemne celebrada con todos los sacerdotes, ex alumnos, y luego la sesión solemne de conmemoración de los 55 años de esta institución, las bodas de Esmeralda, y en la tarde una tarde deportiva. Por la noche se tiene planificado una noche cultural donde participen los exalumnos de esa unidad educativa. Para el día sábado se tiene previsto hacer un desfile a las 3 de la tarde, desfile con las promociones, con cada una de las promociones, y luego el baile de la confraternidad alfonsina. Comentaba de los deportes. ¿Qué deporte le gusta? Bueno, he practicado
el indoor, se puede decir, o fútbol, que es ahora, voleibol y básquet muy poco me gustaba, más el vóley y el indoor y el fútbol, que donde he tenido la oportunidad de representar a mi escuela, a mi colegio, he sido seleccionado de la escuela, del colegio, también he sido seleccionado del Cantón Espíndola, principalmente en fútbol, donde he participado en algunos eventos, en algunas canchas, he tenido la oportunidad de jugar en Cariamanga, en Catacocha, también en Ayabaca, en la República del Perú, en Macará, y en fin, en algunas canchas deportivas. En esto del deporte, en el fútbol también he participado con algunos clubes, como es el San Bartolo. Con San Bartolo tuve la oportunidad de quedar en el tercer lugar a nivel provincial, en intercantonal de clubes. Y así me ha gustado también un poco del tenis de mesa o ping Ya. pong que se llama. También he practicado un poco. Tal vez una anécdota del colegio. Quizá una anécdota es la por primera vez nos poníamos los pupos. Ya. eh, Jugábamos solo con abuelitas, sus zapatillas que se llama. Y nos tocó jugar ya con pupos porque era intercantonal de fútbol y nos fuimos a participar en Gonzanamá, donde como era la primera vez que pateábamos, que poníamos los pupos, en vez de pegarle al balón le pegábamos a las tierras, donde sacábamos un poco de tierra y no le pegamos casi al balón. Eso es una anécdota que siempre me recuerda y me hace sonreír mejor. Eh, la posición que jugaba de fútbol es arquero, ¿cierto? Sí, siempre fui arquero, desde, como digo, desde la escuela, colegio, incluso cuando estuve en el ejército también eh, participé como arquero. La Brigada de Infantería número 7 Loja, en la zona militar. Luego que termina el colegio, ¿qué hizo después de salir del colegio? Bueno, termino el colegio y en ese tiempo era necesario la libreta militar. eh, Era obligatorio para entrar a la universidad. Voy y me hago matricular a la universidad, me voy con mi papá. Y cuando ya estaba matriculado en la universidad, había ese tiempo el preuniversitario, estaba matriculado para el preuniversitario. Y cuando voy a sacar la libreta militar, a comprarla, a quererla comprar, me dicen que no puedo comprarla porque soy elegible para ser conscripto. Así es que no pude entrar al preuniversitario y me dijeron que era 45 días de premilitar, pero no fue así, a los 5 meses me sacaron y ya perdí El cupo. el cupo para entrar al preuniversitario, así es que ya me quedé sin seguir la universidad. Luego, ya que salgo de la universidad, ahí también donde seguía la conscripción militar, tuve la oportunidad de seguir o tener el título de sargento segundo de reserva, un título mayor que se tiene como conscripto. Tengo las insignias, tengo el diploma, todo eso. Como digo, es un honor también haber podido alistarme para servir a la patria, y aunque sea 5 meses, pero lo pude lograr. Éramos pocos los que pasábamos en ese tiempo la conscripción de aquí de Malusa y me llenó de honor eso. Me sirvió bastante también para el estado físico que después como guía turístico tenía que tener. Y eso, ahí ya saliendo de conscripto, al poco tiempo me llamaron del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí fui a trabajar me fui a Loja y me mandaron a Palanda, donde hubo que caminar también un poco de distancia, casi desde Yangana hasta Valladolid y Palanda. Y No había la carretera todavía no de había, solo hasta el Añañán, que llamaban el límite entre Loja y Loja y Zamora. Zamora. De ahí me tocó caminar, algunos compañeros no avanzaban, se quedaron. Yo tenía buen físico, logré llegar a Valladolid y luego a Palanda. Antes de seguir, a la universidad usted iba a estudiar, ¿qué carrera quería estudiar? Yo estaba matriculado para seguir forestal. Ah, ya, ingeniería por eso, listo. Lo hice Sí. ya, bueno, ahorita ya regresemos al... Sí. De ahí fui a Palanda, ahí estuve 2 años en Palanda. Ahí conocí a la que fue mi esposa, Marcia Macas. Y luego a los 2 años me dieron el pase a La Delicia Sur, en el cantón Sosoranga,
Aquí estuve también 2 años más y luego de ahí me enviaron al Puente Internacional de Macará, donde estuve 6 meses. Y ese es lo que he trabajado aquí. De ahí tuve la oportunidad también de estar unos años en Estados Unidos, en New Jersey, donde también fui a trabajar un poco, estuve 4 años y medio y me regresé. De la parte bueno, en el Palanda ya conoce a su esposa, se junta con su esposa y luego van a Macará ya los dos. Sí, Ya los hijos, ¿cuándo llegan? los hijos ya nos casamos con Marcia y fuimos a La Delicia. Ya, Ahí ya tuvimos el primer hijo, que eres tú. eh, Después ya tuvimos a Marcia y luego a Tatiana. Cuando Tatiana estaba de 6 meses, es lo que ya, no menos, cuando Tatiana nació, ya estábamos en el Puente Internacional y a los 6 meses salía con rumbo al exterior. quería comentarles un poco de que en La Delicia todavía hay mucha gente que nos recuerda abajo. Digo nos recuerda porque yo también me quedé por abajo viviendo unos años y siempre que vamos por ahí o que va una gente de Amalusa siempre preguntan de nosotros. También queremos mandarle un saludo a la gente de La Delicia, de Macará, a grandes amigos que tenemos por allá, la gente que está en el exterior, en Estados Unidos, en España, de mandarles un saludo que todavía recordamos la tierra de La Delicia, que, pues, que es parte de nuestra historia. Siempre ha sido parte de nuestra vida y tenemos grandes amigos como la familia Quesada, la familia Guamán. Son unos grandes amigos y un saludo para ellos, un abrazo fraterno desde aquí del Ecuador y esperando que pronto regresen a su tierra natal, que es lo que más uno se añora cuando se está lejos de su tierra. En Estados Unidos, más o menos los trabajos que tuvo allá, ¿cuáles fueron? Trabajé en una compañía de hacer crayolas o marcadores Ya, y también las pizarras de carbón que se ya, hacía. Ahí trabajé primero. Ahí trabajé 7 meses. Luego me cambié a una fábrica de metal donde se hacía válvulas para las casas allá. Tienen el gas por tubería, no es tuve como con cilindros. Entonces hacíamos todas esas llaves de para gas y ahí estuve ya 7 meses más y ahí lo que me accidenté y luego a los 4 años me regresé para acá. 4 años y medio estuve allá. Luego de pasar en Estados Unidos, regresa acá a Ecuador, ¿qué hizo? Estuve aquí en Amalusa un tiempo, estuve unos años, luego me regresé a Loja. Aquí en Loja tuve la oportunidad de trabajar en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyendo la Corte de Justicia de Loja. Ahí trabajé por el lapso de 3 años y luego se terminó el trabajo. Me querían llevar a Riobamba, pero por la salud de mi esposa ya no pude ir y nos quedamos en Loja hasta que después tomo la decisión de volver a mi tierra querida, a Malusa, para seguir trabajando aquí. Es el clima, todo es la gente ya lo conoce a uno y es un hermoso lugar para, para vivir los últimos días y pienso quedarme aquí hasta que Dios me llame. Hablemos un poco de lo que le apasiona, el turismo, la naturaleza. Es una de las primeras personas que ha documentado los sitios turísticos de acá del cantón. ¿Cómo le llegó a apasionar esto? Lo bonito que tiene Espíndola a todo el mundo. Bueno, una vez que me regreso ya por segunda vez de Loja a Malusa, eh, yo desde los 11 años con mi abuelito empecé a conocer las lagunas, a salir porque ellos eran ganaderos. Entonces, cada fin de semana teníamos que salir a las lagunas, sea como sea. A veces nos dejaba llegar, a veces nos dejaba también el tiempo, nos maltrataba, todo eso. Y entonces, eso era en el verano. En el invierno, en cambio, llevábamos el ganado a la parte de Usaime, a Calvas, al cantón Calvas. Entonces, estábamos en eso. En el verano salíamos a la cordillera, en el invierno íbamos a la parte baja. Y ahí fue donde me comenzó a gustar ya las lagunas, me comenzó a gustar la naturaleza, a gustar incluso los animales. Y sí, y primero soy franco en decirles, nos gustaba la cacería. Claro. Éramos cazadores también. Yo me recuerdo que salíamos
con Teodoro Salazar, con don Florencio Abad. Algunas personas que en ese tiempo no era prohibido cazar y había bastante cacería. Entonces salíamos a cazar. Pero después digo, no, ahora voy a cazar, pero con una cámara, con una filmadora, y eso salí a hacer, a cazar, a cazar imágenes, a cazar con fotografía o con video, a cazar los animales salvajes, a cazar las aves, las orquídeas, flores, todo eso. De ahí ya me nace desde tiempos, desde pequeño ya como digo, me nació eso de amar la naturaleza y ahora conservarla. Porque, como digo, hay que ser un poco valientes para decir, bueno, yo fui cazador, pero ahora no cazo con una cámara fotográfica, y eso sirve para mostrar a los que no conocen a veces un animalito, un zorro amingo, amingua que se llama, un lobo de páramo, el oso mismo, los venados, los ciervos. A veces no se conoce, pero yo he tenido la oportunidad de tomar, de hacer videos con estos animales, y eso es lo bonito de la naturaleza que nos regala ahora. Tengo algunos amigos y siempre me comentan que cuando vienen acá, a la primera persona sobre todo cuando se van a los sitios turísticos de acá del cantón, a la primera persona que se comunican es con usted, porque les da, es un guía turístico que sobre todo conoce todos estos sitios, estos sectores que tenemos acá en nuestro cantón. Pero también hay empresas privadas y públicas que también lo reconocen como una persona que sabe del turismo acá en Espíndola. ¿Cómo se siente tener ser conocido por muchas personas, no solo, como le digo, de acá del país, sino también internacional? Bueno, he tenido oportunidad de conocer de diferentes países, de Polonia, de Alemania, de Hungría, de varios países, ya ni recuerdo. Y siempre es bonito tratar con ellos, porque no solamente que tú muestras lo que tienes o lo que sabes, sino que también aprendes de ellos. Ellos te enseñan muchas cosas. Me acuerdo que en el 2009 vino por aquí Felipe Varela, el Chasqui del Perú. Vino caminando desde Colombia, desde Pasto, y caminaba por el Capañán. Y llega aquí, dice, ¿saben qué? Quisiera alguien que me acompañe de aquí a Ipate. Y en verdad, entonces le digo, yo te acompaño. Dice, de verdad, sí. Y lo acompañé a él. Entonces, caminamos desde aquí a Ipate, hay 10 horas caminando un poco duro. Y entonces llegamos a Sanambay. Dice, ¿aquí cómo se llama? Le digo, Sanambay. Dice, ¿sí sabes qué significa? Le digo, no. Y llegamos más allá, es Machay. Dice, aquí, ¿qué nombre tiene esto? Le digo, Machay. ¿Sí sabes qué significa? No, le digo. Dice, es covacha o cueva de piedra, dice, eso es Machay. Entonces de ahí me nace la idea de averiguar de los nombres, de los barrios, de por qué se llaman, por qué tienen esos nombres. ¿Por qué pusieron los nombres de los sectores? Claro. Y de ahí me puse a investigar, he logrado investigar de la mayoría de nombres del cantón Espíndola, el significado, y eso tengo escrito todo. Es una idea mía, quizá en cualquier momento hacer un libro, porque ya tengo datos muy precisos de todo lo que es, incluso de historia, de cultura, de nuestro cantón Espíndola y de la parroquia Malusa. ¿Jimbura qué significado tiene? Jimbura el significado es de jimbona. Es por la jimba, porque son las mujeres tienen una trenza, y ese se llama jimba. Entonces jimbona, no es jimbura, sino jimbona. De ahí le cambiaron el nombre a jimbura. ¿Bellavista? Por el mirador, porque es tiene igualmente está ubicado alto. ¿Santa Teresita? Santa Teresita le pusieron honor a la patrona que es ahora, pero era... Bueno, le pusieron eso porque la nombraron patrona a Santa Teresita de esta parroquia. 27 de abril. 27 por la cantonización de Espíndola, le pusieron a la naranja, 27 de abril, que es toda la parroquia. ¿El ingenio? El ingenio es donde hubo el primer molino, donde se fabricaban, donde sacaban la primera azúcar o panela. Ese es el ingenio. ¿El airo?
El airo sí es un sinónimo de airoso, de viento, porque queda en la parte Muy alta. alto. Y siempre, antes yo me recuerdo que cuando se sacaba la arveja o trigo, y para que venga el viento, alzaban el trigo con las lapas o los mates, alzaban y para que venga el viento lo llamaban aro, aro, aro. Y de ahí le pusieron, ellos ya no decían aro, sino airo, airo, airo. Y se quedó con ese nombre Mm. de Airo, la parroquia del Airo. Y la última, Amalusa. Amalusa es, el significado es, tiene como tres significados, tres nomenclaturas. De ama. Ama quiere decir no en quichua. ¿Ya? No, ama yuxi. Yuxi es salir, no salir. El lugar donde no se puede salir porque está rodeado de los tres Ya. cerros más Claro, importantes. estamos El amarillo, Cozapamba y Guambo está en una en... hondonada. Ujú. Entonces, esa es una primera interpretación de este. Y también Amay, eh, lugar al final, Amay, final. Y Yuxi, camino, final del camino. Estamos cerca de la frontera, entonces, Ujú. al final del camino también significa Amalusa, Amayuxi. Y Espíndola, ¿por qué el nombre de Espíndola? Bueno, Espíndola. Espíndola, según la historia de nuestro cantón, se dice que lleva este nombre por el caudaloso río que divide Ecuador con Perú. Y bueno, no es caudaloso, tiene poca agua, pero es el que divide Ecuador con Perú. Ujú. Y este río no se llamaba Espíndola. Este río, su primer nombre es Quingo. ¿Ya? El río Quingo es el que divide Ecuador con Perú. Luego vienen dos personas, entre otros, dos personas de origen genovés de Italia, ¿Ya? y estos se llamaban Juan y Gaspar Espíndola, de Espíndola. Entonces, en honor a ellos, a uno le ponen el nombre al río, río Espíndola, y en honor al otro Espíndola, al otro hermano, fundan el pueblito de Espíndola en el vecino país de Perú. Pero Entonces, ese es el origen, el nombre de Espíndola es italiano y, y por eso le pusieron, como digo, a estos dos personajes de origen italiano, le pusieron el nombre al río Espíndola, lo que antes se llamaba Quingo. Espíndola es también la ciudad de las orquídeas, el cantón de las Claro. orquídeas. Más o menos, ¿cuántas orquídeas están acá en nuestro cantón? Bueno, yo tengo registrado en fotografías 56 variedades de Ya. orquídeas. Incluso hay una que fue descubierta aquí, un cuencano que le gusta coleccionar, un coleccionista de orquídeas de Cuenca, la descubrió y le puso de nombre Amalusae. Es una más de valla y le puso el nombre, como digo, Amalusae. Es un nombre propio de una orquídea que se encuentra aquí endémica de aquí de Espíndola. Lagunas, ¿cuántas lagunas estamos hablando de aquí del sistema lacustre del Parque Nacional Yacuri también que ese nuestro también en nuestro cantón? Claro. En todo el cantón Espíndola tenemos un total de 36 lagunas, entre lagunas y lagunas más pequeñas o Ujú. lagunillas también que se llaman. Pero las más importantes son 13: la Natosa, los Patos, la Negra 2, Bermeja, la Zanambay, Arenal, Chuquiragua, Reviatadas, Cogote, Potrero del Medio, Huicundos, en el Airo Las Rosas, la Cañutal, y también la más importante, la más extensa de todos, que da el nombre al Parque Nacional, es la Laguna Yacuri de unos 1400 metros de distancia. Las chorreras, ¿cuántas se encuentran acá también en nuestro cantón? Bueno, Espíndola es Ah, conocido como la tierra de las orquídeas, lagunas encantadas y hermosas cascadas. Entre las cascadas. cascadas tenemos la cascada Marcola, la cascada Helico, la cascada La Vega, cascada Cofradía, cascada Paila Encantada, la Boca Toma y el Palmo. Estas tres últimas quedan en la parroquia de Lairo. Ujú. Tenemos cascadas, tenemos lagunas, y también otros puntos más de turismo. ¿Qué le hace falta al cantón para que sea una potencia turística? Bueno, lo que le falta es infraestructura. Ya. Las vías de comunicación no son un poco malas.
Tenemos, por ejemplo, la laguna Yacuri, Arenal, Chuquiragua, Reviatadas, que se encuentran a 5 o 6 horas de camino y cualquiera no puede ir a visitarlas. Entonces hace falta acercar un poco la vía hasta esas lagunas, que quede a 1 hora o 2 horas. Ya pueden ir la mayoría de gente a conocer En estas familia bellezas. puede llegar. Sí, y eso, y también un poco de promoción. No hay promoción, hace falta también un poco de promoción. Y eso, y las vías sobre todo. Y señalética ya se está, de poco se va componiendo, se va poniendo la señalética en, en los diferentes sitios turísticos. Hay diferentes sitios turísticos, hay naturales y culturales también. Tenemos el Molino de Piedras de Ujú. Jimbura. Ahí también en esta parroquia y en algunas otras parroquias también hay el telar de cintura, el molino de madera o el trapiche que se llama, la molienda. Ahora ya antes se hacía con bueyes, Bueno. ahora se hace con acémilas. Y hay muchos sitios mucha cultura, mucha, mucha mano de las antiguas damas que aún fabrican todavía estas prendas, pero que poco a poco se van perdiendo. Se está tratando quizá de que dejen el legado, de que vayan aprendiendo las hijas o las personas que deseen aprender, para seguir cultivando, para seguir teniendo la oportunidad de saber estos saberes ancestrales que se tenía y que lastimosamente, como digo, se están perdiendo. Pasemos a otro punto, lo que es el deporte, en este caso el fútbol y el indoor. Más o menos se acuerda el equipo, bueno, primero hablamos del cantón, representó al cantón Espíndola en algunas competiciones intercantonales. Eh, ¿Cuál era el equipo en ese entonces cuando participaba usted? Bueno, en ese tiempo me acuerdo, habían los Ontanedas, Ya, Tano, el Hermes Ontaneda, y había Antonio Márquez, Vicente Merino, ya, Vicente. Servio Cueva, Olger Cueva, estaba también Ovidio Tamayo. Hay una foto. Hay una foto que tenemos del recuerdo, esa es de las primeras fotos. Ujú. Y Ovidio Tamayo, también estaba Silvio Jiménez, en esa selección donde era el hombre principal era Manuel Criollo, que era el que nos entrenaba a nosotros. Él fue el que me entrenó a mí para tapar ya en fútbol, que solo Ujú. tapaba en indoor. Manuel Criollo es un personaje, un amigo que no es del Ingenio, es de Loja, pero enseñó y ahora está jubilado y vive todavía en el Ingenio. Un saludo para ti, Manuel, que fuiste el que nos diste la oportunidad de participar en estos intercantonales, nos diste la oportunidad de aprender eh, del fútbol, incluso las reglas que no sabíamos, y nos enseñaste a pararnos en la cancha. Me dijo que participó con San Bartolo, pero el equipo que usted creo que lo lleva en el corazón es el Club Reina del Cisne, quien es también, aparte de ser que fue jugador, también es de los socios del club. Sí, antes, cuando yo vine, me invitaban de algunos, cuando yo vine del exterior, me invitaban a algunos clubes como San Bartolo, Cristóbal Padilla, y el Club Reina del Cisne me gustó porque eran más unidos, tenían más unión, no solamente era deportivo, sino social, cultural. Cultural. Y entonces me incliné por ese club. Ahora ya es un club formativo especializado. Tenemos las categorías de sub-14, de fútbol y de básquet. Y me quedé porque, como digo, incluso formé parte de la directiva de los primeros años, donde tuvimos que hacer los estatutos. Era un club estatuido. Y a partir de ahí también incluso fui o soy expresidente de este club, donde aprendí a amar el deporte más, compartir con ellos como dirigente deportivo también. Un poco también he sido director técnico de este equipo. Me recuerdo que cuando el compañero Víctor Córdoba fue presidente de nuestro club, los 3 años seguidos, los 3 años consecutivos quedamos campeones y mi persona, con Vicente Merino, fuimos campeones 3 años consecutivos de parte del club
Reina del Cine la liga cantonal que hacía estas competencias. Aquí el clásico antes, cuando había solo el Club Reina del Cine y el San Bartolo, era un clásico que creo que todo el mundo lo iba a ver cuando le tocaba y cuando había una final era mucho más. ¿Usted como jugador se acuerda de alguna anécdota de algún clásico y también como dirigente? Siempre habían anécdotas en estos últimos, como dices tú, era el clásico. San Bartolo, Reina del Cine y casi siempre eran las finales entre estos dos clubes, porque uno de ellos quedaba campeón. Hasta que, bueno, después ya algunos clubes también, los Andes de Lairo, incluso la Cofradía, Santa Teresita quedaron campeones. Pero antes siempre era el Reina del Cine o San Bartolo. Y eran los mejores equipos, habían buenos jugadores y siempre se llevaba rivalidad dentro y fuera de la cancha también, porque yo me acuerdo que las barras eran las que más peleaban, incluso a veces habían hasta golpes entre aficionados de Reina del Cine y aficionados del San Bartolo. Pero eso después ya no pasaba más. Y cuando se ganaba había la pileta en el Pueblo Nuevo, ahí era la celebración, ahí era el festejo de Reina del Cine, siempre era en la pileta y ahí algunos se metían a la pileta y ahí a disfrutar del campeonato, de los campeonatos. Hay también una anécdota del club y que ojalá podamos también poder compartir con los que ese tiempo fueron los protagonistas. El Club Reina del Cine llega a ser vicecampeón del Intercantonal en Loja, en la provincia de Loja, jugando en el Federativo de Loja con un equipo de San Juan del Valle. San Juan del Valle. Sí, ahí ya no jugaba yo, ya no estaba jugando, pero en cambio sí era como simpatizante del club, era miembro del club. Y en verdad, el Reina del Cine logró dejar atrás a equipos de Calvas, de Macará, Quilanga, de Quilanga, y llegó a la final con San Juan del Valle, y ahí ya se fue a jugar en el Federativo. Me acuerdo que estaba Julio Carchi, Vicente Cordero, y me acuerdo también que en ese tiempo llegaron a las penales, y al final por penales. Al final por penales. Y donde algunos, por los nervios, todos, no pudieron ganar esta copa, este campeonato de interclubes intercantonal. También estuvo Diego Villavicencio, nos acompañó en ese tiempo, en este partido. Un hermoso recuerdo del Reina del Cine, donde el Reina del Cine es lo más alto que ha llegado hasta ahí, ser el segundo a nivel de la provincia. Acá del cantón creo que es el que más ha llegado de ser vicecampeón intercantonal, porque creo que otro equipo no sé si llegaría. No, con San Bartolo quedamos en el tercer puesto, pero en el intercantonal igual, pero el tercer puesto y el Reina del Cine quedó en segundo puesto en el Federativo, ya jugando. Nosotros jugamos en Catacocha. También hablamos también un poco de, digamos, con eso del fútbol. También hay otra anécdota que ahí también soy también parte. Usted dice, bueno, voy a colgar los guantes, la despedida. En ese tiempo nosotros éramos la selección de fútbol del Cantón Espínola, la Sub-17. Participamos en un campeonato y justamente nos invitan al Club Reina del Cine a la despedida de usted y también eran las fiestas del club. Sí. Coméntenos un poco de esa anécdota. Bueno, gracias, y justo a eso quería llegar también en esto del fútbol. Cuando ya tengo como 45, 46 años, decido separarme del club, no en eso del deporte, del arco. Entonces, como dices tú, quería colgar los guantes de arquero. Y decidimos con los compañeros en las fiestas de nuestro club del Reina del Cine hacer una fiesta, un encuentro del equipo de mayores del Club Reina del Cine con la Sub-17, donde estabas tú participando también. Y yo era arquero, tú eras delantero. Y me acuerdo que incluso hubo un penalti que no me lo hicieron cobrar a mí, no lo pude hacer. Aquí en este encuentro también me acuerdo que Ovidio tenía la cabeza rapada y se puso Arcesio aquí en la cabeza. Y fue un bonito encuentro. Hicieron un gol y cuando viene un balón y no puedo yo detenerlo y se me regresa el balón y todavía he estado ahí.
y me hiciste el gol. Entonces yo, ya que miro que pasa el balón, y me doy la vuelta a ver de qué eras tú y me dices, papi, gol. Entonces yo me acuerdo que Nos abrazamos. nos ¿Cómo? abrazamos y lloramos y la gente nos aplaudió también porque entonces después me hacían una entrevista a mí y digo, bueno, es el último gol que me hacen y qué mejor que sea de mi hijo y eso lloraba pero de alegría, ¿no? Es una anécdota bonita también para mí porque, o sea, como le digo, hacer en la despedida el gol, el último gol de su vida, poderlo hacer yo. Y es una anécdota que no todo el mundo la sabe. Y claro, fue, como decía un amigo, creo que ese día, dice, no, no, esto es todo preparado. O sea, Sí. esto creo que fue ya lo tenían armado todo para que sea así. Un par de minutos también ya usted se salió de la Yo cancha, salí pues. de la cancha y claro, di la vuelta olímpica, y, pero igual el encuentro quedó 1-1, quedamos empates, pero yo fallé un penalti, mi hijo me hace el último gol, pero es lo más bonito. El fútbol es esto, el fútbol es eso, es vida, es aprender Ujú. a disfrutar. Claro, hay momentos difíciles también cuando a veces se tiene partidos ganados, se pierde, pero así es el fútbol. Nada, el fútbol no es perfecto, no está dicho nada hasta el último minuto. Y esos son recuerdos muy bonitos. Siempre recuerdo eso del último encuentro donde tú me hiciste el último gol como arquero en mi vida. Actualmente, ¿a qué se dedica? Bueno, ahora estoy trabajando en el municipio de Espíndola. eh, Trabajo en el departamento, en la unidad de turismo y en el departamento de planificación. Siempre los fines de semana o cuando tengo la oportunidad salgo con gente, si como, si no salgo aunque sea con alguien a acompañar para los diferentes sitios turísticos y sí, eso como me gusta, me encanta y como todavía puedo caminar, me voy, que sea a las lagunas o donde sea, todavía avanzo, todavía tengo las fuerzas necesarias. Y eso digo, y de seguir caminando hasta que cuando ya no pueda caminar, me sentaré. Cuando ya no pueda caminar, me sentaré a ver los videos y las fotos que he tomado en los diferentes sitios turísticos. Antes creo que era muy difícil poder hacer un documental, poder tener una cámara que era caro. Cuando volvemos un poco cuando regresa de Estados Unidos, usted también ya trae cámaras y filmadoras en este caso, Sí, y ya comenzó a hacer también ya un poco, como comentaba, ya comenzó a hacer documentales de acá, de nuestra ciudad, del cantón. Ya estos documentales se están en sus redes sociales, los está publicando. Si pudiera volver atrás, ¿qué hubiera cambiado? si pudiera volver atrás, poco hubiera cambiado. Lo que hubiera cambiado es determinar mis estudios o culminar la universidad, hacerme una carrera. Pero bueno, no fue así y si hubiera tal vez terminado una carrera como la quería seguir, pienso que no hubiese tenido la oportunidad de conocer tantos lugares y sobre todo conocer al Cantón Espíndola, como lo conozco. Quizás me quedan unos pocos sitios por conocer. Quizá me falta un poco por conocer de la cultura, me falta un poco de conocer de la historia. Y como digo, si me quedan unos sitios, serán los pocos sitios que me quedan por conocer y eso es el mayor logro que he tenido. Y eso no lo cambio por nadie tampoco, por nada. Eh, Quizá en forestal, como digo, no hubiese tenido la oportunidad, si hubiese seguido ingeniería forestal, no hubiese tenido oportunidad de conocer todos estos lugares. Pero igual, ahora soy feliz, soy dichoso. Como digo, todavía tengo las fuerzas necesarias para caminar y seguiré caminando hasta ya no poder. De las partes tristes de la historia de nosotros es la pérdida de su esposa. Una enfermedad es el síndrome de Huntington.
una enfermedad degenerativa y claro, nosotros, una que no sabíamos qué era y otra tampoco no hay tratamiento para poder mejorar Mejor la salud. sí, más o Claro, menos. sí, ella estuvo como 15 años con presión alta, Ujú. vivió con presión alta 15 años, que cada vez la medicina había que cambiarle más fuerte y más fuerte. Y 6 años antes de fallecer cae un poco más grave ya con demencia senil, incluso con preinfartos, que le ataca ya donde ya no se podía hacer nada. Cada vez se operaba, había que llevar Más a Loja, era más degenerativo. tenerla 8 días, 15 días en Loja en las clínicas porque no tenía seguro. Entonces era un poco difícil, pero quizá tuvimos la fuerza, digo porque ustedes también como hijos estaban ahí luchando también por ver qué se hacía. Y les digo, es un poco duro esto porque más sufre el que está bueno que el mismo enfermo, porque el que está bueno se desespera por hacer cualquier cosa, por paliar un poco el dolor que ellos sienten. Y es desesperante eso, pero así es la vida. Cada cual tenemos nuestro destino. Y eso a nosotros nos tocó ya sufrir la partida de mi esposa y de la mamá de mis hijos. Pero bueno, ya Dios la tiene al lado de Él y la tiene gozando de su reino. ¿Cuántos años estuvo casado? Tuve casado 33 años y un día. Falleció el 18 de septiembre. 33 años y un día. En el Cantón Espíndola, sobre la avenida 27 de Abril, está el Centro Médico Salud y Vida. Cuidamos de ti, las 24 horas, los 7 días de la semana. Ofrecemos atención médica de calidad, porque tu salud es nuestra prioridad. Con nuestro laboratorio clínico, obtendrás resultados rápidos y precisos. Nos encargamos de la aplicación segura de medicamentos. Contamos con estudios de ecos para diagnósticos completos. Y nuestra farmacia tiene todo lo que necesitas en un solo lugar. Además, nuestro servicio de ambulancia 24/7 está siempre listo para ti. Centro Médico Salud y Vida. Tu salud en buenas manos. Tener plataformas digitales en tus planes de internet es un buen plan. Ya lo sabes. Pásate a Miltel y disfruta de Disney Plus, HBO Max, Star Plus o Netflix en todos nuestros planes. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. Miltel es internet. La llegada del primer vehículo. El expresidente Velasco Ibarra dona 50,000 sucres para hacer aperturar la vía de Cariamanga a Malusa. Entonces el señor Cristóbal Padilla con otros amalucenses y gente del sector rural deciden ganarse estos 50,000 sucres y aperturar la vía a mano, a pulso de hombre, como se dice, con barras, con barretas, y ganarse estos 50,000 sucres para comprar la planta hidroeléctrica. Y es así que logran aperturar la vía y el 16 de julio de 1962 llega el primer vehículo, el señor Clemente Soto de Cariamanga, llega con un Jeep Willys a Malusa, por la parte de La Dolorosa, por San Bartolo, pasa el río porque no había puente, pasa el río, más acá frente a donde es el destacamento militar, se queda un poco atrancado, ahí con la gente, un poco con miedo, otro poco queriendo ayudar para que llegue al centro de la ciudad. Lo sacan y lo traen ya por la 18 de noviembre y viene aquí al centro ya con el señor Clemente Soto y su esposa que llegaban y el señor Cristóbal Padilla que también se subió al vehículo porque era uno de los promotores de la apertura de la vía. Es así que llega el primer vehículo. Entonces esta vía ya venía por el sector de La Dolorosa. Luego en 1976 ya la quieren asanchan y llega por el sector del Pueblo Nuevo
ya llega la otra vía en 1976. En 2016, el 4 de marzo, se hace la inauguración del asfaltado de la vía, donde llega el expresidente Rafael Correa a hacer la inauguración del asfaltado de la vía. Es así la historia de esta vía. Y de la planta hidroeléctrica empieza a funcionar en 1959. Me recuerdo que yo cuando estaba en la escuela habían unos 4 focos en las calles y en las casas unos pocos. Y cuando alguien enchuflaba algún artefacto ya se apagaba. Igual porque era hidroeléctrica, funcionaba a base de agua. Y cuando crecía el río se tapaba la captación. Tenían que correr los empleados a destapar ese canal para que caiga el caudal necesario. Y como digo, nosotros cuando nos levantábamos a estudiar, a veces en las noches o en las madrugadas, siempre nos íbamos al parque donde había unos poquitos más, que daban un poquito más de luz para poder estudiar. Es algo bonito. Esta planta hidroeléctrica la vino a armar un alemán, Federico Kiederle se llama. Y como digo, empezó a funcionar en 1959. De ahí ya viene después la otra, la interconectada, y ya con más potencia de luz. También de lo que es la cantonización de Espíndola. También sabe la historia también de esto, de cuáles fueron los promotores. Bueno, yo estaba de unos 8 años, y 9 años. De 8 años ya empecé a escuchar que querían hacer cantón. Yo no sabía qué era eso, pero ya me recuerdo del padre Julio Ernesto Celi, que fue uno de los promotores de la cantonización. Don Antonio Torres, don Livio Rojas, don Edgar Rojas, doña Mel Montaneda, doña Josefa García, Fidel Torres, don Luis Ricardo Cordero, entre otros. Y ahí había ya el comité o una organización Libertad y Progreso, y estos se denominaron así para hacer el Cantón Espíndola. Y me acuerdo que cuando ya el 27 de abril ya se escuchó por la radio por la voz de los Andes, que era un nuevo cantón en la provincia de Loja, el Cantón Espíndola. Entonces ya aquí la gente comenzó a salir, a gritar, a decir que Espíndola es cantón y todo. Pero después se tranquilizó un poco porque no venían a la inauguración. Así es que el 12 de noviembre el gobierno, en ese entonces, ya comienza a nombrar las primeras autoridades, jefe político, todo eso. Y ya para el 21 de noviembre ya quedaron a venir a inaugurar el Cantón Espíndola, donde ya se hizo, vino la Virgen del Cisne, fue la patrona de nuestro Cantón Espíndola, vino a visitarnos y ya hubo la gran fiesta. Y ahí me acuerdo que venían algunas orquestas ya cada año a celebrar, a hacer la celebración. El 27 de abril se firma el decreto. Pero ya el 21 de noviembre fue lo que vinieron las autoridades tanto de Loja a hacer la fiesta, se puede decir, a inaugurar el nuevo Cantón Espíndola. Entonces, por eso la celebración que se hace es ahora el 21 de noviembre, pero en sí la fecha de cantonización es el 27 de abril de 1970. Fue difícil para en este caso, los que nombró, los que estaban en el comité de esto para hacer cantón. Sí, había oposición, sobre todo de la parte del Cantón Calvas, porque no querían que nosotros nos separemos del Cantón Calvas. Recordemos que antes Quimbura, Bellavista, Santa Teresita y Amaluza pertenecían al Cantón Calvas. Entonces eran las 4 parroquias que se iban a desmembrar de ese cantón. Y ellos no querían, por tanto, ellos sufrieron bastante, los que servían como mensajeros, los que tenían que llevar documentos, incluso tenían que ir camuflados, las carpetas o las hojas que llevaban, los oficios, tenían que llevar bien camuflados para que no les encuentren algunos del cantón vecino y no les hagan quedar. Incluso se venían de madrugada, venían caminando, venían en acémilas, llevando estos oficios. ¿No había, Aquilanga no había?
No. Tocaba mismo pasar por Cariamanga. Era seguro que había que pasar por Cariamanga porque la vía solo era Gonzanamá, Cariamanga y Amaluza, la de Quilanga no existía. Había un sendero, pero a veces algunos conocían, otros no, y algunos se venían por ahí, por la parte de Gonzanamá, por ahí por Tuburo, venían por esa parte, por Palotine, otras partes ahí que hay unos senderos, a veces venían por ahí, pero más se venían por Cariamanga porque por acá esos caminos no eran muy transitados y les daba un poco de temor. Por eso era y sobre todo que venían en vehículo, venían hasta Cariamanga, a veces venían ya un poco de carretera, ya había hasta el Lucero, entonces venían en carros cambiándose para no hacerse reconocer del cantón vecino. ¿Se acuerda de cómo era Amaluza antes? Sí, las calles eran empedradas. Yo me acuerdo la calle esta 18 de noviembre, esta calle de aquí, la Bolívar, eran empedradas y en el centro tenía una fila de piedras planchitas que eran las más grandecitas. Y al lado tenía una gradiente también para que baje el agua. Al lado eran las piedras más pequeñas y más así redondas, todo eso. Pero en el centro siempre iba una filita de piedras plancha para que por ahí pasar más la gente. Esa era la calle, como digo, la 18 de noviembre, y aquí donde Lenin para abajo, y esa calle también. Hay dos personajes que también son parte de la historia de nuestro cantón, y alguno lo dijo, que es Cristóbal Padilla, y la otra también es Francisca Chigua. Coméntanos un poco de... Bueno, Francisca Chigua fue la última cacique indígena que vivió, la dueña de estos sectores, incluso desde el Cerro Colambo hasta cerca de Ayabaca, era la dueña de estos. Y ella era la que daba las tierras a sus arrimados. Y ella, según cuenta la historia, que se iba, en Acémila se iba a Quito, con sus arrimados, la iban acompañando. Y cuando iba en la Acémila o iba en partes caminando, iba siempre hilando, tenía el hilado para hacer sus jergas, sus cobijas, sus frazadas, sus prendas de vestir incluso. Entonces, esta vivió por los años 1600 más o menos. Y no tuvo un lugar, o no se sabe el lugar donde falleció, no sé, esa parte de la historia no cuenta, no se sabe, como digo. Dejó un libro, sí, que tiene los custodios son la comuna de Tundurama, el libro de la Francisca Chigua, donde hay datos según historiadores, como una secretaria, no recuerdo el nombre, la secretaria de Freddy Ehlers en ese tiempo, vino y dio lectura a ese libro, está en español antiguo según ella, y dice que tiene datos de unos vestigios por una tierra de un señor Conza, y de ahí viene el nombre de Conza Pamba, planada o planicie de Conza. De ahí viene, ya cuando iba a morir, incluso ella cambiaba los terrenos a trabajo, hasta que ya después vienen las haciendas, compran los hacendados, las haciendas les compran terreno, un poco de estas tierras de la Francisca Chigua dio también a los santos, como a la Virgen de Fátima, a San Bartolo, donó parte de sus terrenos. Y de ahí también viene el tiempo de las haciendas, donde los patrones eran los jefes, los dueños de las haciendas, y también tenían sus arrimados, y ellos, después viene la reforma agraria, y más o menos por el 68 a 70, viene la reforma agraria y les dona, les reparte ya los terrenos, les quita un poco de tierras a los hacendados, y les dona a los que vivían ahí, a los arrimados que se llaman. El tiempo de las haciendas fue un tiempo muy duro para los arrimados. Tenían que llevar chanchos o pavos a Loja. Siempre los chanchos tenían que caminar en la noche porque en el día era soleado, y para sombrear tenían que ir a una parte donde haya sombra, debajo de los mangos, y llegaban a Loja y de ahí tenían que regresarse igual caminando, y eso era
duro según lo que cuentan estos arrimados, los que tuvieron la oportunidad, incluso conozco algunos que tuvieron ese trabajo de ir a dejar. Las mujeres, las que tenían hijos, solteras, tenían que pagar 15 días de comida para los peones, para las mingas, como castigo de haber tenido un hijo en solteras. Y los que tenían ya su esposo, igual quedaban embarazadas, igual tenían que pagar comida 8 días para una semana de comida para las mingas, y mingas extensas de varias decenas de hombres que hacían los trabajos para los hacendados. Cristóbal Padilla fue uno de los señores que logré conocer también. Tenía como 6 años cuando falleció, pero sí recuerdo de él. Este señor viene de conscripto a Malusa, y según dicen los del batallón que vino como un castigo, lo mandaron para acá. Y viene aquí, había una fiesta de San Bartolo justo el 24 de agosto, y aquí se pega un gran discurso. Este señor tenía conocimiento de medicina, tenía conocimiento de cartografía, y así tenía para dirigirse, y tenía conocimiento también de explosivos. Por eso él es lo que decide hacer la vía tanto con herramientas como con explosivos también, donde estaba más duro. Y luego este señor se licencia de conscripto y le gustó a Malusa. Se viene a vivir aquí, funda o prepara una farmacia que la tenía junto a la iglesia. Y era un hombre que donde lo necesitaban él iba, no importa, esté lloviendo, esté sol, esté frío, lo que sea, él salía a hacer curaciones a la gente y se llegó a hacer querer de toda la gente. Así es que en un tiempo se enferma el señor Torres y lo vienen a ver y se va a verlo a Collingora, en la hacienda de Collingora. Él era el dueño de la hacienda de Collingora. Y ahí en lo que va a curarlo la conoce a su esposa, doña Yolanda Torres. Se enamora, luego se casan, tienen los hijos. Fue uno de los que inició el camino, el trazado del camino a Zumba, de Jimbura a Zumba. Hizo 3 expediciones. En la primera se pierden y van incluso al Perú. Yeah. Un grupo se va al Perú, los cogen prisioneros, los del Perú, los tienen algún tiempo. Pero al fin, ya tanto rogarles, los sueltan, los liberan y les indican el camino. Y llegan a Zumba en la primera expedición, con algunos de aquí, algunos señores de Espíndola y un señor de Quilanga también. Luego ya en la otra expedición ya lo hace para trazar una trocha, ya se va haciendo trocha, ya va con más personas de Jimbura, ya va a colonizar San Andrés, el sector del valle que llamaban. Entonces ya una vez que llega la trocha, viene y lo invita a que inaugure el pueblito de San Andrés, y le pone, primero era Santa Marianita de Jesús se llamaba ese lugar, pero le pone San Andrés porque el padre que fue a fundar, a bendecir ese pueblito se llamaba Andrés. Entonces lo llevan en asémilas, todo ya. Ahí hace la bendición y le ponen San Andrés a la parroquia aquí en Santa Marianita de Jesús. Le ponen, funda el pueblito de San Andrés. Y ya se van a vivir unas personas de Jimbura a ese pueblito, donde fueron a rozar, a trozar los árboles para hacer sembríos, para hacer pastizales. Y de ahí fue en la tercera expedición, ya hace más amplio, ya va cavando un poco de sendero. Y hay una parte donde una roca dura, que él, como era experto también en explosivos, según cuentan los que han estado ahí, algunos, que 3 tiros ponen en la plancha esta, 2 les revientan y 1 no revienta. Uh-huh. Entonces cuando ve que no revienta él no le gustaba desperdiciar los tiros de dinamita. Entonces va a desarmar el tiro y seguramente con la punta con que estaba le picó el fulminante y le revienta y le coge todo el cuerpo
y más o menos según sus familiares y los que estaban ahí en ese tiempo, a partir de las 10 de la mañana, de ahí lo llevaron a donde tenían el rancho y a las 5 de la tarde fallece. Pero aquí ya se sabía, ya aquí ya se supo, no sé cómo, pero alguien se vino a Jimbura y como de Jimbura había el teléfono de los de timbrar nomás, ya nos avisaron aquí que había muerto. La gente se iba, unos de aquí a verlo, a traerlo. Y aquí yo me recuerdo que estaba donde mi abuelita, donde mi abuelito, y me mandaron a comprar arroz. Ellos vivían como a 10 minutos de aquí. Me mandaron a comprar arroz como a las 2 de la tarde y ya no había nada abierto aquí, era cerrado, todo, no había una tienda abierta, las puertas cerradas, como un silencio total. De eso me acordaba ahora que hubo la pandemia, así era cuando falleció un hombre muy querido. Entonces no pude comprar, me fui y le dije, ¿sabe qué? Ha muerto don Cristóbal Padilla, y eso está la gente que no quiere saber nada, están encerrados, otros se están yendo a verlo. Y así, allí fallece el señor Cristóbal Padilla, un gran hombre, fue el que hizo el primer horno para quemar la cal, donde se construyó la iglesia de Amaluza, la segunda iglesia, porque la primera fue donde es el convento de las hermanas, y la segunda ya aquí, como era difícil para traer el cemento de Loja. Entonces, como había habido cal, y hay cal todavía en el cerro de Sanambay, hace el horno y quema ahí la cal para pegar los bloques de cascajo con tierra o piedra semidura, que es donde como que está construida la parte de la iglesia de Amaluza. Un poco también de historia de la iglesia, alguna persona que trabajó tal vez de aquí, había un video creo que tenía... Sí, hice un video tengo un video de la historia de la construcción de la iglesia. En 1949 empieza a empezar, mejor dicho, la construcción de la iglesia, en 1949. Se terminó en 1964, a los 15 años. Ya se hace la inauguración de esta iglesia. Aquí trabajó don Miguel Jiménez, de aquí de La Dolorosa. Él trabajó haciendo un poco de los bloques, cuadrando los bloques. Imagínense, en ese tiempo no había amoladora, no habían herramientas, solo a base de puntas y combos. Y así era que el señor Padilla le indicaba cómo haga, de qué dimensiones, y tenían que ser de esas dimensiones, y eran pesados los bloques. Para cargarlos ya lo hacían en acémilas. Y también en ese tiempo donde no había todavía la tecnología, pero ya ellos se hicieron una máquina que se llama la buzarda, y hicieron al bloque, lo buzardearon. Buzardear quiere decir hacerlo como brochecitos, no lisos, sino como un pequeño de broches, de puntitos. Eso hicieron esa máquina de la buzarda, ya que se llamó. Y así fueron haciendo las primeras columnas. El padre Celi quería hacerla del mismo cascajo, pero redondas. Aquí en el convento de las hermanas hay dos partes de las columnas, en el colegio también hay, son gruesas, más o menos de buena dimensión, pero ya viendo después el padre que no iban a soportar, decidió cambiar el modelo a las que hay ahora, las columnas. Eso tiene hasta donde está más o menos más de la mitad, tiene de cascajo, y luego el señor Livio Rojas hace un horno para hacer ladrillo con unos ladrillos grandes para terminar ya la construcción, un poco más o menos de 1,20 de alto para terminar con la altura que debía tener la iglesia. Me recuerdo también que traían unas vigas de la cofradía. Estas vigas las traían con 2 yuntas de bueyes, y también la gente que se unía con cruceros en las vigas para ayudar a arrastrar las vigas. Eran vigas tremendas, vigas grandes. Y había aquí donde es el pueblo nuevo de La Pileta, Rivita, donde es ahora de los Vargas, ahí era como un quingo, como una media luna, un retorno que había, y era un poco estrecho. Entonces ahí tenían que un poquito darle adelante a los bueyes y
ir cruzando la viga. Y cuando ya llegaban ahí al pueblo nuevo, ya era un poco más despacioso, llegaba la banda del finado Daniel Márquez, ¿Ya? y con la banda del finado Daniel Márquez adelante, y luego las yuntas y la gente, llegaban las vigas aquí a Malusa para hacer la iglesia. O Para sea, hacer, la viga era como ahorita, la fiesta. la fiesta, era una fiesta, sí. Eso también es bonito, lo de la primera banda del finado Daniel Márquez, una persona que no recuerdo el origen de él, pero vino y se casó con una señora de aquí, y ellos fueron los que dieron inicio a esta banda de pueblo. Estas bandas servían tanto para las fiestas, como también incluso para llevar cuando alguien fallecía, lo llevaban hasta el cementerio con esa banda, iban tocando ellos. Y allá le tocaban 3 canciones de despedida para venirse. Entonces era bonito esa tradición de la banda que se ha perdido ahora. Quizá en algún tiempo se pueda retomar esto de la banda de pueblo. Y de ahí casi la mayoría eran los familiares de ellos los que tocaban. Daniel Márquez, don José Márquez, Antonio Márquez, incluso después los nietos como Dantin Gonzaga, Claro. ellos, Tarcisio Cordero, Marlon Cuenca. Marlon, igual que de ahí le gustó la música a Marlon, exactamente. y ahora es un buen músico. Entonces ellos fueron los que le dieron lustre a esta banda de pueblo. Un honor a ellos, un saludo también a ellos. Incluso me recuerdo que cuando falleció don Daniel Márquez, quienes participaban de esta banda, don José Jiménez, don Abelardo Gonzaga, algunos de las bandas se juntaron en ese tiempo y lo llevaron también con banda de pueblo. Casi en este tiempo ya no se acostumbraba, pero se juntaron y lo llevaron con banda de pueblo, y allá le cantaron las 3 canciones para despedirlo al Hicieron final. la despedida así como él hacía. Así como él hacía. Eso es una parte bonita de la historia de Espíndola, que quizás algunos no la saben, no o sabían. quizá el que la sabe no la cuenta. No la puedo contar. Sí. Y bueno, ahora tengo yo la oportunidad de contarla, porque quizá un poco, aunque pequeño, pero sí recuerdo un poco. Hay muchísimas historias que seguir contando, y espero en otra próxima ocasión poder seguir hablando de estos temas. Como le digo, agradecerle por esta entrevista, por todas esas anécdotas que nos está comentando, y eso, pues bueno, ojalá a la gente le pueda servir también la información que está ahorita dándonos. Agradecerle bastantísimo por esa entrevista. Bueno, gracias Vinicio por darme esta oportunidad. Yo no soy historiador. Quizá antes los grandes historiadores, los grandes estudiados, eran los que hacían la historia, los que escribían, los escritores, historiadores, ellos escribían las historias de los pueblos. Ahora ya no, ahora nosotros escribimos cada historia de nuestro pueblo. Nosotros somos los que vivimos las experiencias, nosotros somos los que nos han participado a nosotros de la historia de nuestro pueblo, y nosotros estamos en la obligación de dejar a los que vienen atrás, de dejar parte de nuestra historia para que no se pierda, o por lo menos para que se la recuerde, tener a bien para que se la siga cultivando. Muchísimas gracias, Papi, por la entrevista. También decirles si es que tienen algunas anécdotas de un poco de la historia que está contando mi papi, ahí déjenos en los comentarios, escríbanos. Si es que conocen también de alguna persona que sabe de la historia de nuestro cantón, también ahí nos comentan para podernos comunicar y poder seguir haciendo estas entrevistas, y que la gente también se entere como de la historia de nuestro cantón. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Diego, y a ustedes también un saludo cordial a todos. Un abrazo fraterno.